Mi nombre es Romy Axel López Coria, soy de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. Bien, en esta ocasión voy a hablar sobre un tema muy importante que es el cálculo de la carga de fuego. Bien, vamos a pasar a lo que veremos en el contenido de este tema y decimos, ¿no? El contenido de este tema va a llevar una introducción, un objetivo, lo que es el desarrollo y las conclusiones. Ok. Como introducción decimos, ¿no? Que los incendios provocan cada año cuantitosas pérdidas, lo que es en nuestro país, tanto a las empresas como a la sociedad en su conjunto, al margen del daño irreparable que es las pérdidas de las vidas humanas. Bien, en Bolivia el número de siniestros que acontecen a causa de los incendios son relativamente escasos comparados con otros países que tienen una mayor cantidad de industrias, pero aún así los incendios contabilizados hasta el día de hoy a menudo se llegaron a registrar pérdidas materiales y de vidas humanas considerables. Bien, también decimos que en este trabajo nosotros vamos a ver de una manera menos técnica, se podría decir lo que es la carga de fuego. De esta manera también podremos saber cómo calcular la carga de fuego en dicho sector de incendio que se lleve a cabo. Bien, a manera de introducción también decimos que en este tema vamos a ver específicamente lo que es el cálculo de la carga de fuego. Para ello es necesario iniciar con una definición quizá algo conocida sobre la carga de fuego. Decimos que el cálculo de la carga de fuego es aquella que se encarga de la densidad de carga térmica o carga de fuego eh, y se determina mediante el cálculo de sumatorio del producto de la cantidad de cada materia combustible por su poder calorífico respectivo y dividirlo por la superficie local que contengan los materiales considerados. Este concepto representa la energía calorífica por unidad de superficie que se liberaría en caso de incendio de todo el material combustible existente en el lugar de incendio. Como punto número 2 tenemos objetivo, el objetivo general de nuestro tema. Decimos, el objetivo general de hacer un estudio de carga de fuego es de determinar la cantidad total de calor capaz de desarrollar la combustión completa de todos los materiales contenidos en un sector de incendio o dentro de un sector de incendio. Muy bien, pasamos a lo que es el desarrollo. Antes de pasar a lo que son los conceptos o definiciones técnicas, vamos a ver un poquito más sobre lo que es la carga de fuego, no saliéndonos de este contexto. La carga de fuego es donde veremos aquella cantidad de calorías por kilogramo de combustible, donde tomamos como referencia la masa de madera por unidad de superficie, la cual está expresada en kilogramos sobre metros cuadrados, capaz de poder desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos dentro del sector de incendio. También veremos los diferentes puntos que acompañan a la carga de fuego, como ser los cálculos y quizá otros ejemplos acompañados de tablas. Definiciones y conceptos. Bien, antes de entrar a las definiciones concretas, decimos, ¿no? Que es importante mencionar que para el cálculo de la carga de fuego relacionamos la normativa boliviana del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, la normativa boliviana 58005.
donde se menciona que debemos determinar la cantidad de calorías por kilogramo de combustible, que es igual a 18,4 megajulios sobre kilogramos por unidad de superficie, expresada en kilogramos sobre centímetros cuadrados, por capaz de desarrollar capaz de poder desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos dentro de un sector de incendio. Antes de pasar más adelante, vamos a mencionar lo que decimos en este concepto, ¿no? Decimos que para el cálculo de la carga de fuego también nos basamos en lo que es la normativa boliviana 58005, expresado en IBNORC, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Dicha normativa 58005 nos habla y nos menciona qué es la carga de fuego, cómo calcular la carga de fuego, algunos artículos que menciona para la carga de fuego para hacer cumplir lo que es esta normativa, ¿no? Y es por ello que nosotros nos basamos también en esta normativa boliviana, nos menciona, como aquí en el concepto dicen, ¿no? Como referencia tenemos la masa de madera, que es madera, es igual a 18,4 megajulios sobre kilogramos. Es importante este concepto porque vamos a mencionar en todos los ejercicios que conllevan lo que es el cálculo de la carga de fuego. Pasamos a lo que es el siguiente y decimos qué es la carga de fuego. La carga de fuego se interpreta como carga de fuego a la suma de energías caloríficas de todos los materiales combustibles contenidos en un ambiente sectorizado que se lleguen a liberar siempre y cuando exista una combustión. Indirectamente decimos que la carga de fuego es un indicador de la magnitud de riesgo de incendio que presenta ya sea un edificio o una importadora industrial. Este valor es de gran importancia en materia de detección y control de incendios, como también para poder determinar las características constructivas en una edificación. Pasamos al estudio de la carga de fuego. ¿Qué es el estudio de la carga de fuego? El estudio de la carga de fuego es el estudio de la densidad que implica un procedimiento que se encuentra contemplado en la legislación vigente del Estado Plurinacional de Bolivia y tiene como objetivo evaluar los distintos materiales combustibles que se encuentran en un ambiente determinado. También decimos que este objetivo de estudiar la carga de fuego persigue realizar un estudio sobre la carga de fuego, que es el de conocer la cantidad total de calor capaz de generar la combustión completa de los materiales de un área finalmente, obteniendo la cantidad mínima extintoria necesaria a poder instalar. ¿Para qué se realiza la carga de fuego? La carga de fuego la realizamos para poder determinar la cantidad total de calor que es capaz de poder desarrollar la combustión completa de todos los materiales contenidos en un sector de incendio y poder establecer lo siguiente: el comportamiento de los materiales constructivos, la resistencia de las estructuras, determinar la capacidad extintora mínima necesaria a instalar en un sector de incendio, determinar el riesgo intrínseco y 5, cumplir con la normativa legal obligatoria regido en el Estado plurinacional de nuestro país. Vamos a irnos ahora a lo que es el cálculo de la carga de fuego. Bien, para determinar el cálculo de la carga de fuego, no debemos olvidarnos que es importante determinar la cantidad de calorías por kilogramo de combustible, que se toma como referencia la masa de madera por unidad de superficie expresada en kilogramos sobre metros cuadrados, capaz de poder desarrollar una cantidad equivalente de los materiales contenidos en un sector de incendio. Se toma como patrón de referencia a la madera común, con un poder calorífico de 18,4 megajulios sobre kilogramos, que aproximadamente es 4,400 kilocalorías sobre kilogramos. Es importante resaltar esta parte de que vamos a utilizar
Como patrón de referencia, la madera común, con un poder calorífico de 18,4 megajulios sobre kilogramo, que es aproximadamente o equivalente a 4,400 kilocalorías sobre kilogramos. Este dato vamos a utilizar en un próximo ejemplo que vamos a decir, y también se va a utilizar en todos los ejemplos de carga de fuego que mencioné de dichos materiales. Bien, prosiguiendo, los materiales líquidos o gaseosos en tuberías, basiles y depósitos se consideran sobre toda la superficie del sector de incendio. Cabe mencionar que dicho concepto que acabo de exponerlo es bajo la normativa boliviana 58005, expresado en el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, actualizado el año 2007. Vamos a pasar al siguiente diapositivo. Bien, condiciones a aplicar. Las condiciones... Ya, para poder determinar las condiciones, debemos considerar el riesgo que implican las distintas actividades predominantes en los edificios, sectores o ambientes de los mismos. A tales fines se establecen los siguientes riesgos. Tenemos una tabla en pantalla que es la tabla 1, clasificación de los materiales según su combustión. Quizá a simple vista esta tabla no logramos entender la cabalidad. Quizá nos parezca algo difícil de entender, pero es algo muy fácil. Ya obteniendo la carga de fuego ponderada, simplemente debemos clasificarla. Actividad predominante. En un ejercicio o un ejemplo de qué estamos hablando: residencial, administrativo, comercial, industrial, un depósito, espectáculo, cultura. ¿De qué estamos hablando? Dependiendo a eso, lo clasificamos en el tipo de riesgo, ya sea riesgo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Entonces, ahora decimos, pero ¿cómo voy a saber qué es riesgo 1, qué es riesgo 2, qué es riesgo 3 y así sucesivamente? La tabla que nos proporciona IPNORCA en la normativa boliviana 58005 nos menciona y nos da a detalle qué significa esta tabla, ¿no? Nos dice que el riesgo 1 es explosivo, 2 inflamable, 3 muy combustible, 4 combustible, 5 poco combustible, 6 incombustible, 7 refractarios, y nos dice que NP significa no permitido, pero también nos menciona que es importante recordar que el riesgo 1 explosivo se considera solamente como fuente de ignición. Esta tabla, como ya les dije, vamos a desarrollarla de una mejor manera, ya teniendo una vez el resultado de una carga de fuego. Pasamos a lo siguiente. Bien, en esta diapositiva tenemos la tabla de elementos estructurales y elementos constructivos. La tabla color roja es la tabla de elementos estructurales y la tabla de color morada es la tabla de elementos constructivos. Al igual que la anterior tabla, quizá nos parezca algo difícil de entender, algo difícil de comprender. Sin embargo, son tablas de clasificación, simplemente donde ya teniendo el cálculo de la carga de fuego, debemos ponerla en donde se encuentra, ¿no? Es por decir, nos sale una carga de fuego de 18 kilogramos sobre metros cuadrados. La vamos a ubicar en allí dependiendo de los materiales, el riesgo si se encuentra en 1, 2, 3, 4 o 5, y de acuerdo a eso lo vamos a ir poniendo. Bien, la resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos se determinará en función del riesgo antes definido de la carga de fuego de acuerdo a estas tablas. Como alternativa de criterio de calificación de los materiales o productos en muy combustibles o combustibles, y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se pueden encontrar los materiales sólidos, se podrá recurrir a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos. Estas tablas también están dadas en la normativa boliviana.
Ya. Vamos a mencionar pasos para poder calcular la carga de fuego. Decimos, antes de entrar a los pasos específicos, ¿qué es el cálculo de la carga de fuego? El cálculo de la carga de fuego es aquel peso en madera por unidad de superficie expresado en kilogramos sobre metros cuadrados, capaz de poder desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio o dentro del sector de incendio. Y como patrón de referencia no olvidaremos considerar el poder calorífico inferior de 18,41 megajulios sobre kilogramos, que expresado en kilocalorías es igual a 4,400. ¿Para qué nos sirve el cálculo de la carga de fuego? El cálculo de la carga de fuego nos sirve, uno, para poder determinar la ubicación del sector de incendio con respecto a su entorno. Dos, para identificar el nivel de riesgo del sector de incendio de acuerdo a su actividad. Tres, para determinar el poder calorífico de un sector de incendio. Cuatro, para calcular el poder de extinción para ese sector de incendio. Cinco, para evaluar las características constructivas dentro de un sector de incendio. ¿Cómo se realiza el cálculo de la carga de fuego? Para poder realizar el cálculo de la carga de fuego, lo resumimos en 5 pasos, en 5 sencillos pasos. Como primer paso, hacemos un listado de todos los materiales, sustancias, etcétera, que se encuentran dentro del sector de incendio. Como segundo paso, colocamos en cada material la lista del poder calorífico según la tabla que lo determina. Como tercer paso, multiplicamos la cantidad de kilocalorías de kilogramos por las kilocalorías de cada material. Como cuarto paso, dividimos la cantidad total de kilocalorías por el patrón madera. Y como quinto y último paso para determinar la carga de fuego, decimos que dividimos la cantidad total de kilogramos de madera por la cantidad total de metros cuadrados del sector de incendio, es decir, la superficie del sector de incendio. Pero no lo dejamos en estos pasos resumidos, sino que vamos a verlo de una manera más práctica. Bien, para poder entrar a lo que es el primer paso del cálculo de la carga de fuego, hacemos lo siguiente. Como primer paso, hacemos un listado de todos los materiales o sustancias que se encuentran dentro del sector de incendio. Ejemplo, puede ser papel, madera, telas, plásticos, sustancias líquidas inflamables si es que hubieran revestimientos y todo elemento de material dentro de este sector. En este listado se coloca también la cantidad de kilos aproximado de cada material almacenados o depositados en él. Como vemos en pantalla, tenemos una tabla donde vamos a utilizar como en este ejemplo como materiales el acetilino, el alcohol etílico y el algodón. Y como mencioné, debemos poner sus respectivos kilos o sus respectivos pesos de estos materiales en el total de kilogramos. Acetilino decimos que tiene 200 litros, alcohol etílico 300 litros y el algodón 300 kilogramos. Pasamos a lo que es el segundo paso. Bien, para el segundo paso debemos determinar lo que es la lista del poder calorífico según la tabla que lo determina. Esta lista de poderes caloríficos la podemos encontrar en diferentes normativas, tanto en la normativa boliviana como en otras normativas de diferentes países. Esta tabla no solo se maneja en Bolivia, sino que también se maneja en diferentes países. ¿Y qué es lo que hacemos? Esta tablita nos da unidades, materia y unidades en megacalorías sobre kilogramos. Entonces, lo que nosotros debemos hacerlo es convertir a kilocalorías, para lo cual multiplicamos por 1000. En esta tabla vemos que acetilino nos da 12, el alcohol etílico nos da 6 y el algodón nos da 4.
Esos debemos multiplicarlos por 1000 y pasarlo al valor de la tabla en kilocalorías. 12 por 1000 nos da 12.000, 6 por 1000, 6000. Y así sucesivamente obtenemos lo que es como segundo paso el total de las kilocalorías. Pasamos al siguiente paso, que es el tercer paso. En el tercer paso, lo que hacemos es multiplicar. Ya teniendo el total de las kilocalorías, multiplicamos por el total de los kilogramos. Es decir, acetilino, 200 por 12.000, 2.400.000. Algodón etílico, alcohol etílico, perdón, 100 por 6.000, 600.000, y así sucesivamente hasta poder sacar el total de las kilocalorías, que es la sumatoria de estos tres resultados. 2.400.000 más 600.000 más 2.700.000, 5.700.000. Podemos verificarlo también de igual manera. Ya, como cuarto paso, ya teniendo el total de las kilocalorías que sacamos en el tercer paso, que es de 5.700.000, pasamos a dividir por el patrón madera que mencioné en un principio unas 3 veces, que el patrón madera es igual a 4,400 kilocalorías de madera. Pasamos a dividir para obtener el resultado de 1.295 kilogramos de madera. Pasamos al quinto paso, donde pasamos a dividir la cantidad total de kilogramos de madera por la cantidad total de metros cuadrados del sector de incendio. Bien, en esta parte decimos que tenemos ya en el cuarto paso realizado los kilogramos de madera, pero ahora necesitamos dividir por la superficie del sector o del lugar de incendio. En este caso, mi superficie donde se está desarrollando el incendio es de 40 metros cuadrados. Ya teniendo esto, lo dividimos y nos da 1.295 dividido entre 40, nos da un resultado de 32,37 expresado en kilogramos sobre metros cuadrados. 32,37 kilogramos sobre metros cuadrados es el valor final de la carga de fuego que tanto estábamos esperando. KF es igual a 32,37 kilogramos sobre metros cuadrados. Bien, una vez terminado el cálculo de la carga de fuego, ¿cuál es el siguiente paso? Decimos que tomamos la tabla número 1 que vimos en un principio, que es la clasificación de los materiales según su combustión, para poder determinar según el tipo de actividad, el tipo de riesgo que corresponde. Para nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, el ejemplo que acabo de mencionar nos da a entender que es un depósito que están utilizando 3 materiales, el acetilino, alcohol etílico y el algodón, con una superficie de 40 metros cuadrados. Por lo cual, en este ejemplo, tomamos como sustancia más peligrosa aquella que sea inflamable de primera categoría, en este caso el alcohol etílico. Según esta tabla de clasificación de los materiales según su combustión, este ejemplo se puede categorizar como un depósito, el cual tiene alcohol etílico que es inflamable y podemos decir que se encuentra en el riesgo número 2. Podemos categorizar como riesgo número 2 inflamable. Bien, determinando el índice que acabamos de decir de peligrosidad del sector, el paso siguiente que debemos hacer es también clasificar en las tablas que mencionamos a un principio. En este caso, no vamos a utilizar la tabla de ventilación mecánica, no es necesario. Sin embargo, si la primera tabla, donde el resultado que nos salió del cálculo de la carga de fuego era de 32,37, donde se clasifica de 31 hasta 60. También determinamos el riesgo número 2, por lo cual la carga de fuego es de 120.
Pasamos al siguiente y último cuadro, que es el potencial extintor. Como se fijará, ya teniendo las tablas expresadas, simplemente decimos que el potencial extintor mínimo de los matafuegos para fuegos clase A responderá a lo establecido en la siguiente tabla. El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de la clase B responderá a lo establecido en la tabla número 2, exceptuando fuegos de líquidos inflamables que se presentan una superficie mayor a 1 metro cuadrado. Este número determina el poder de extinción. Cada matafuego trae en la etiqueta el poder de extinción. Estos potenciales de extintores y determinar la cantidad de extintores y todo nos llevaría a otro tema y nos llevaría más tiempo. Lo importante es llegar hasta el cálculo de la carga de fuego y después con mayor detalle entender lo que es el potencial extintor y también relacionarlo con las diferentes normas para dichos poderes de los extintores o clasificación de estos extintores. En este tema también es importante poder mencionar la fórmula general del cálculo de la carga de fuego. La fórmula general del cálculo de la carga de fuego podemos verla en pantalla, que es Kp es igual a la sumatoria de Pi por Hi por Ci entre A por RA. Pero ¿qué es todo esto? Nos preguntaremos, ¿no? Porque es como que vemos una fórmula así y no sabemos qué significan cada uno de estos símbolos. Pero en pantalla vamos a ver qué significan cada uno de ellos. Kp es la carga de fuego ponderada expresada en megacalorías sobre metros cuadrados. Pi es el peso del material evaluado, kilogramos del material. Hi es el poder calorífico del material evaluado en megacalorías sobre kilogramos de cada material. Ci es el coeficiente adimensional de ponderación para el grado de peligrosidad por combustibilidad de material evaluado. Ra, factor de riesgo de activación, es adimensional y corregido en el grado de peligrosidad inherente a la actividad industrial del sector de incendio. A es la superficie del sector de incendio donde se desarrolla el incendio. Cuando se realicen varias operaciones en el mismo sector, decimos que tomamos como factor de riesgo de activación el mayor, siempre y cuando la actividad ocupe el menor del 10% de la superficie de dicho sector. Pasamos a la identificación de los sectores o áreas de incendio. Por lo general, los sectores de incendio están constituidos por una o varias configuraciones de tipos. Estos tipos son A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas, ya sean sectores o áreas de incendio de un establecimiento. Esta tabla también está basada en la normativa boliviana 58005 según IPNORC. Es como nos menciona el subtítulo, la identificación de los sectores o áreas de incendio bajo un riesgo intrínseco bajo, medio o alto. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los de tipo A, cuáles son los del tipo B, C, D. Es igualmente una tabla de clasificación según el caso que corresponda. Bien, en esta parte vamos a ver las clases de fuego. De acuerdo a las características de la combustión se determinan distintos tipos de clases de fuego que podemos clasificarlas de la siguiente manera. La clase A son fuegos provocados por materiales sólidos como el papel, madera, cartones, etc. Los de clase B son fuegos provocados por líquidos inflamables, combustibles y gases como ser la gasolina, diésel, gas butano, metano, propano, entre otros. Los de clase C son fuegos provocados por equipos energizados tales como los electrodomésticos, interruptores, etc.
Y la clase D son fuegos provocados por metales alcalinos y alcalinos terreos en calidad de virutas y partículas, es decir, magnesio, sodio, titanio, circonio, polvo y aluminio, entre otros. Y la clase K son fuegos provocados por grasas y aceites de animal y vegetal. Aplicaciones de la carga de fuego. La principal aplicación de la carga de fuego se concentra en el área de protección de incendios como información de entrada para el diseño de diferentes sistemas de protección. Podría ser rociadores automáticos, sistemas fijos de agua, extintores u otros. Para no proseguir este tema y hacerlo de una manera más larga, simplemente vamos a dar una pequeña definición de lo que es un extintor. Un extintor es un aparato portátil para apagar fuegos o incendios de pequeña magnitud que consiste en una especie de botella grande en cuyo inferior hay una sustancia líquida, espumosa o en forma de polvo, ya sea agua pulverizada, hidrocarburos, dióxido de carbono, entre otros. Me dirán por qué está hablando de extintores si no va con la carga de fuego. Al contrario, la carga de fuego y lo que es la relación de los extintores, potencial extintores, va muy enlazada, va muy relacionada. Simplemente es por eso que menciono de manera muy rápida. Es así como llegamos al final de lo que es este tema de una manera muy resumida porque es un tema muy amplio. Podemos ver a profundidad de mejor manera. Quizá a mí me falta entender bastante, pero de manera más básica he podido comprenderla. Como conclusión, puedo decir que podemos, con el cálculo de la carga de fuego, podemos determinar lo que es el fuego ponderado KP, que está sometida al estudio de megacalorías por metros cuadrados. Y a partir de este dato trabajamos para poder definir el riesgo y el tipo de extintor recomendado con todas sus características para aprender a controlar el respectivo riesgo de incendio. De igual manera manejamos, me diría, de muchas maneras lo que es la normativa boliviana 58005 del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA. Manejamos esta normativa porque nos es de gran ayuda en nuestro país, especialmente para lograr entender lo que es el cálculo de la carga de fuego, para poder saber un poco más, ¿no? En esta normativa también nos menciona los tipos de riesgo, los tipos de incendio, nos habla más detalle del riesgo medio, bajo, alto, dónde debemos poner, nos habla de una manera detallada. Es por eso que mi persona decidió enfocarse y basarse y tener como referencia esta normativa boliviana. También dentro de ello pude aprender lo que es identificar el nivel de riesgo dentro de un sector de incendio, dentro de una actividad, como en el ejemplo que vimos, era un depósito y aprendimos a determinar lo que es la carga de fuego expresada en kilocalorías sobre metros cuadrados. Es de esta manera que puedo concluir este tema y muchas gracias por su atención.